¿Has sentido alguna vez ese síntoma de despersonalización, de realización, como si no fueras tú, estuvieras viviendo en una película? Voy a hablarte de este síntoma, que es un síntoma, yo creo que es de los más extraños de la ansiedad, que quien lo hemos padecido los conocemos, que es esta desrealización o despersonalización. Y es que todos en un determinado momento podemos sentir unos síntomas de distanciamiento y desconexión de la realidad. El problema es cuando esos síntomas interfieren ya en nuestra vida cotidiana y nos impiden realizarla con normalidad. Primero vamos a distinguir entre estas dos. La despersonalización tiene que ver con esa sensación de rareza con respecto a mi persona, con respecto a uno mismo, como si mi cuerpo no fuera mío o si yo estuviera fuera de él, ¿no? Es esta sensación de observar tu vida como una película, como si fueras un observador ajeno, como si no te sientes tú y no estuvieras en tu cuerpo, como si estuvieras fuera de tu cuerpo, ¿no? Sin embargo, la desrealización tiene que ver más con la alteración de la percepción del entorno, ¿no? Es como sentir que lo que vivimos no es real, que estamos dentro de un sueño, bajo una niebla, una neblina, o como si estuviéramos en una burbuja, distanciados y alejados de la realidad. Hay una serie de características comunes a estos dos síntomas, despersonalización y desrealización, como pueden ser sentir que se ha perdido esa noción del tiempo, percibir que lo que se vive pues fuera como un sueño falso o irreal, esa incapacidad a veces de reconocer hasta el propio cuerpo, ¿no? Que no nos identificamos con nosotros mismos, o por ejemplo grandes dificultades a la hora de sentir ciertos sentimientos. A veces no recordamos las cosas como ocurrieron, lo recordamos de forma anómala y distinta, o nos sentimos como un robot, como si fuéramos ahí en piloto automático, en robot por la vida. Nos parece también que la realidad no tiene brillo, parece incolora, como si todo se hubiera empañado y viéramos la realidad a través de un filtro, ¿no? Ahí sucio. También pueden ocurrir distorsiones auditivas, por ejemplo, que se acentúan los ruidos o a veces se atenúan los sonidos y no oímos, y también distorsiones visuales, por ejemplo, alteración en el tamaño de los objetos o de las cosas. Lo que quiero decirte es que esto, aunque parezca, es un síntoma, yo creo que de los más raros que yo experimenté y es el que yo creo que en realidad más asusta, pues es un síntoma más de la ansiedad y así es como lo tienes que tratar. Como sabemos, la ansiedad provoca un agotamiento mental, son esas sensaciones mentales de pensamientos obsesivos, perturbadores, esa irrealidad, pues son síntomas de una mente agotada, no son síntomas de que te vayas a volver loco, que tengas una esquizofrenia, una enfermedad neurótica. Por eso debes aplicar las mismas pautas que usamos para los síntomas físicos, debes usarlos para estos síntomas mentales de la ansiedad. Yo sé que, porque yo lo he vivido ya te digo de primera mano, que la sensación esta de despersonalización y realidad pues es la más incómoda, la más desagradable de todos, que te asustas un montón, que esta sí que piensas que ahí se te está yendo la cabeza, porque te sientes como separado del mundo, como si no fueras tú, como si estuvieras fuera de tu cuerpo, pero lo que tienes que hacer es que tienes que aceptar que esto es un síntoma de la ansiedad más, es un síntoma muy perturbador, pero simplemente es un síntoma de una ansiedad elevada por la que estás pasando. La sensación de esta irrealidad se debe a dos cosas. En primer lugar, al retraso en la percepción de la realidad y la segunda, a nuestra preocupación mental cuando estamos bajo ese estrés o ansiedad constante. Y es que la acumulación de sustancias químicas en nuestro cuerpo provoca una respuesta retardada, ¿no?, en el envío de información entre los distintos neurotransmisores en nuestro cerebro. Y ese ligero retraso, digamos, entre la experiencia y el pensamiento es lo que nos crea esta sensación momentánea de irrealidad. Si te das cuenta, se experimentan los mismos síntomas que cuando tomas una droga, por ejemplo, o la marihuana. Pero ¿qué pasa? Que ahí, digamos, no nos asustamos porque somos conscientes o lo achacamos a que esa sensación es causada por la droga, a una cosa en concreta. Y bueno, simplemente pues evitando la droga eso se va, ¿no? En realidad se sabe poco, ¿no?, de la despersonalización, pero lo que se cree hasta ahora es que es un mecanismo de protección de nuestro cuerpo que utiliza para no experimentar un sufrimiento o un trauma muy grande, ¿no? Y es que suele estar asociada a estos eventos traumáticos y nuestra mente pues se disocia de no querer sentir eso con el fin de, digamos, protegernos de ese impacto emocional tan grande de ese acontecimiento. Es como si nuestro cerebro por alguna manera nos adormeciera utilizando un anestésico psicológico, ¿no? Las personas que tenemos, ya te digo, este síntoma de despersonalización y de realización, debemos achacarlo a esto, a que estamos pasando por un pico de intensidad elevada, por unos periodos de intensidad elevado, y saber que
es un síntoma más que forma parte de esa sintomatología que se llama de disociación disociativa, que es un mecanismo de defensa también de nuestro cuerpo para proveernos de salud mental y huir de ese acontecimiento que nos produce daño, ¿no? Para huir de ese sufrimiento y protegernos de ese sufrimiento. Sobre todo lo que quiero mandarte en este vídeo es el mensaje de que te tranquilices, de que una vez que comprendes esto, ciertamente es un síntoma más de la ansiedad y pasará como cualquier otro. En cuanto la ansiedad se reduzca, pues pasará a un nivel normal y ya nuestro organismo, pues cuando elimine ese exceso de sustancias químicas, pues esa sensación de desconexión y de irrealidad con el mundo va a desaparecer. Si recuerdas, había 3 respuestas de la ansiedad, que era ese mecanismo de lucha, huida o congelación. Bueno, pues esto de la despersonalización y de la desrealización tiene que ver mucho con esa congelación, con ese sentirnos adormecidos o congelados, ¿no? Tú imagínate, a veces yo por la mañana, cuando antes de tener ansiedad, tener trastorno de ansiedad, pues yo me levantaba, iba al trabajo, iba como en piloto automático y a veces no me daba cuenta de que había llegado, ya estaba allí. Eso es, digamos, también una disociación, una desrealización, despersonalización, pero digamos de forma leve, no es patológica, ¿no? Porque, bueno, es como que vamos ahí en piloto y no nos damos cuenta de ello, ¿no? El problema es cuando le añadimos miedo a estas sensaciones, ¿no? Y ya creemos que pues, se encadenan el miedo a la locura, a perder el control. Imagínate que, por ejemplo, una persona ha sufrido un accidente de coche. Pues esta persona seguramente, como manera de protección, pues su memoria, su cerebro ha congelado ese recuerdo y entonces al recordar ese accidente no va a experimentar ningún tipo de emoción y se ha desligado de él, se ha disociado, ha entrado en esa irrealidad para no querer sentir porque es un trauma que le producía demasiado dolor y sufrimiento. Yo sé que este síntoma desencadena las peores presagios sobre una enfermedad mental terrible, incluso que podría significar que nos tenemos dañado el cerebro y que no vamos a lograr ser la persona de antes. Pero te digo que esto no ocurre, porque esto siempre pasa, ¿no? La forma más rápida para afrontar esta despersonalización y desrealización es, como siempre, no luchar, no resistirse a ella. Que puedas desactivar esos pensamientos de y si tengo algún problema mental grave, pues no, simplemente decirte que es un síntoma más de la ansiedad, que es el resultado de un estado de ansiedad grande por el que estoy pasando y no va a pasar nada más. La clave está en sentirnos cómodos con esas sensaciones, al igual que lo hacíamos con las sensaciones físicas, enfrentarnos y afrontar esa sensación de irrealidad aceptándola para que el miedo se libere más rápidamente. Olvidarnos de esa rumiación e intentar controlar nuestra percepción para ver si esto que parece que estoy viviendo es real o es irreal. Lo que mantiene la despersonalización es la obsesión constante que tenemos por lo raro que se siente todo, por el intentar controlarlo. Una de las cosas que puedes hacer pues es eso, enfrascarte pues digamos a veces en una actividad física, porque la actividad física te saca de tu cabeza y te conecta con lo que hay alrededor, o el caso es hacer una actividad que digamos te saque de la mente, ¿no? Para que entres en la vida, ¿no? Estar viendo internet o la tele pues no sería una actividad pasiva, no, sería una actividad activa. Pero esto nunca lo uses como un método de no experimentar la ansiedad y este síntoma de despersonalización. Hay que meterse en ella de forma de lleno e incluso sentirse cómodo con él y disfrutar de la irrealidad. A mí una de las cosas que más me salvó de la irrealidad es usar el humor. Pues si estoy en una realidad, pues me reía. Que estoy viviendo una película, pues genial, estoy viviendo una película. Pues disfruto la película, porque yo mismo me creo y tal. Porque siempre te digo, cuanto más disfrutas y cuanto más cómodo estás con estas sensaciones, menos va a parecer. Es que al final esta sensación inusual siempre pasa, ¿no? Una vez te hayas recuperado esa calma y te estés cómodo con esas sensaciones, te vas a dar cuenta de que puedes experimentarlas sin añadir ese miedo. Puedes reconocer que la despersonalización es una fase por la que estás pasando, que puedes cultivar esa paciencia y esa amabilidad contigo y adoptar una actitud de que todo está bien, porque así es en realidad, ¿no? No te asustes, no añades más preocupación a esas sensaciones y la sensación de irrealidad pasará y al final no recordarás casi ni cómo se sentía, ¿no? Recuerda que es una sensación más y que va a pasar, al cabo de unos minutos siempre pasa. Lo más importante es que no le agregues miedo a esas sensaciones, porque realmente no está en peligro. Tienes que decirle a tu mente que no está en peligro, que es un síntoma más de la ansiedad y que no hay nada que temer. Que intentes fluir, sentirte cómodo con esa sensación, meterte en ella de lleno. No luchar, no resistirte, esperar a que pase dentro de la relajación, porque siempre acaba pasando. Incluso, ya te digo, para mí el humor fue
súper importante en la irrealidad para superarla. Disfrutar de ella, decir, bueno, pues si estoy viviendo una película, pues la vivo y yo me monto la película que quiero en mi cabeza. Y cuando conseguí quitarle ese hierro al asunto, esa importancia, pues vas a ver que puedes flotar, este es el flotar, con esas sensaciones de que tú siempre estás ahí, que sigues siendo tú mismo, que nunca te has disociado, que por más sensación de esa de droga o de irrealidad que piensas, siempre estás conectada contigo, con tu verdadero ser. Y que simplemente es esperar a que pase porque no hay nada, ningún peligro. Deja de temerle miedo también a que regrese. No generes una tensión ni un miedo más. Simplemente en esos momentos pues cierra los ojos, déjala sentir, disfruta de la realidad y luego conéctate con el ambiente que te rodea y verás que no hay nada que temer, ¿no? Descubrirás que es un síntoma más de la ansiedad. Sí que yo creo que es el más molesto, ese es el que más sensación nos da de perder el control o de tener una enfermedad mental grave, pero en realidad no sucede así. No te asustes de una sensación más, afróntala como estás afrontando los síntomas físicos de la ansiedad y también pasará. Recuerda esto de también pasará, esto también pasará, es un síntoma que también pasará. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Te dejo con una cita de Ralph Waldo Emerson que dice así: nada más que tú mismo puede traerte paz. Bueno, muchas gracias si has visto el vídeo hasta aquí. Suscríbete al canal si te gusta la información y nos vemos en próximo vídeo. Muchas gracias.